que realmente no es muy conocida, en nuestra iglesia no es conocida y en internet no la he encontrado. Pero la aprendí cuando era una adolescente en un campamento. La compuso alguien del grupo de alabanza que componía ese campamento, parte de la iglesia que lo organizaba. Y la verdad es que fue una canción que siempre se quedó grabada a fuego en mi corazón y en mi mente, porque realmente habla de cómo Dios hace la obra en una persona cuando de verdad tú te entregas para Él y decides darte por entero para que Él te restaure y así pueda usarte para servir en su obra. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta tarde y puedas escuchar la letra como si fuera el propio Padre el que te lo estuviera diciendo. Son textos recogidos de la palabra del Señor, promesas del Padre, como si Él te las estuviera diciendo a ti, para que tú la puedas hacer una oración en tu vida. Amén. Muy buenas tardes, que el Señor os bendiga mucho, familia, iglesia, hermanos en Cristo. Estamos hoy reunidos con el santo propósito de buscar su rostro como hacemos habitualmente durante nuestros cultos en directo. Deciros, hermanos, que hoy comenzamos el culto con noticias que algunos de vosotros ya conocéis porque ha sido publicado en Facebook. El hermano Emilio Madrid, hoy a las 3 menos 10 de la tarde, en su casa, pues ha partido a la presencia del Señor. Ya descansan y traemos a la memoria todo el esfuerzo, el trabajo que este hombre ha hecho en su iglesia en Gutiérrez de Cetina, ¿verdad?, cuyo pastor es el pastor Joaquín Hierro en la actualidad, junto con su esposa Marisol. Transmitimos unas
un fuerte abrazo y una condolencia desde lo más profundo de nuestro corazón a toda su familia, a Julio, a Emilio, a Rosa y a todos aquellos que de una manera muy cercana habéis convivido y habéis vivido con él, habéis visto su esfuerzo, su trabajo, siendo tesorero en la iglesia, también secretario y ayudando en la obra social durante muchos años, pues repartiendo la comida para que muchas familias en el barrio de Pueblo Nuevo pudieran subsistir. Él, después de haber superado muchas enfermedades, a superar muchas pruebas físicas, pues hoy el Señor lo ha llamado ante su presencia. Sabemos que por las circunstancias en las que nos vemos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que nos encontramos en la fase 0, los desplazamientos están muy restringidos y en principio sus hijos están gestionando todo para poder hacer los trámites de la defunción y también del entierro. No sabemos cómo va a poder desarrollarse esto, lo que sí sabemos que, según lo que hemos podido ver con aquellas personas que han sido contagiadas con el COVID-19, solamente 3 familiares y un ministro de culto podrán asistir a la pequeña ceremonia, que como sabéis son unos minutos para poder acompañar a los familiares en estos momentos. Aunque nosotros físicamente no podamos estar, lo podemos hacer orando por la familia, para que Dios les dé consuelo y la fortaleza. Porque al igual que hace unos años ya Pilar descansa en el Señor, ahora su esposo Emilio también lo puede hacer. También comunicaros que en el día de ayer falleció la mamá de Karina. Si recordáis, el día domingo en el culto nosotros estuvimos orando por la mamá de Karina, una compañera de trabajo de la hermana Gladys Bravo. Ella pues era una mujer que estaba afectada también por el coronavirus, y la verdad pues que después de todos los achaques que tenía, pues también la mujer pues ha fallecido. Por lo tanto, en esta noche vamos a orar por estas 2 familias para que Dios les dé consuelo. Sabéis que en España hay más de 228.000 personas infectadas y que más de 26.000 personas han fallecido, y que también tenemos casi 139.000 personas que han sido recuperadas a fecha hoy 12 de mayo. Lo único que podemos hacer nosotros como iglesia es orar, interceder y pedir al Señor que se manifieste con poder y gloria como Él lo sabe hacer. Queremos también deciros que nosotros como iglesia vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la familia de Emilio, y tenemos conocimiento de que el pastor Joaquín pues va a estar presente en el sepelio y vamos a hacer todo posible para que podamos acompañarle. Lo que no sabemos si eso va a ser viable ante las autoridades, pero tenemos que de momento esperar y confiar en el Señor para que lo tengamos también presente en oración. Deciros que en el día de ayer estuvo Tony, María, el pastor Tony, la pastora María y creo que también Jaime estuvieron en la iglesia verificando cómo estaba todo. Gracias a Dios está todo bien. Pudieron regar las plantas, algunas las tuvieron que retirar porque habían muerto, porque ya llevaban mucho tiempo desatendidas. Y también, hermanos, pues estos son noticias. La vida es esto, la vida es dar la bienvenida a aquellos que nacen, como lo hizo Samek o como lo está a punto de hacer Victoria, la hija de Keila, y también despedir a aquellos que son mayores dentro de la congregación. Lo importante es que los que vivimos para Cristo, y los que morimos nos vamos con Cristo, porque Cristo es el que da sentido a nuestra vida. Por lo tanto, vamos a comenzar este culto, si os parece bien, abriendo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13, donde vamos a hablar de un reposo que va mucho más allá de la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, un reposo del cual el rey David también habla, y un reposo en el cual está diseñado y está preparado para aquellos que hemos creído en su nombre. Dice la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron.
Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Vamos entonces a orar para ponernos a cuenta con aquel al que tenemos que rendir cuentas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte todo el honor y la gloria que solamente te pertenece a ti, Señor. En esta noche, Señor, presentamos este culto, Señor, el cual invocamos tu nombre para que te muevas con libertad. En cada alabanza, en cada oración, en cada lectura de tu palabra, Señor, oh Padre. Cuando memoricemos las Escrituras, Señor, cuando escudriñemos el profeta Joel, Señor, oh Padre, en cada testimonio que vamos a escuchar, Señor, sea cual sea la circunstancia, Señor, oh Padre, en la que nos veamos envueltos en medio de este culto, que tú te muevas con libertad. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios vivo y verdadero. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. En esta tarde, Señor, oh Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos las gracias porque tú has prometido un reposo para aquellos que hemos creído en ti, Señor. Gracias porque ese reposo es superior al que fluía leche y miel, Señor. Ese reposo es superior al que Josué pudo darle a los israelitas en la distribución de la tierra, Señor. Es un reposo, Señor, oh Padre, en la eternidad contigo, Señor. Esa morada eterna que tú tienes preparado para aquellos, Señor, oh Padre, que hemos rendido nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Señor, porque para nosotros el vivir, Señor, es Cristo y el morir es ganancia, Padre. Gracias por estos momentos en los que como iglesia nos unimos, Señor, y buscamos tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos pues a dar alabanza al Señor y después entraremos en el primer bloque de oración para que podamos estar juntos en comunión. Te adoraré.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, tus promesas, tus sentinelas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Como tenemos un Dios que es así, grande, excelso, poderoso, grande en batalla, Rey de reyes y Señor de señores, vamos entonces a orar, porque es lo mejor que podemos hacer como iglesia, orar buscando su rostro, porque en Él nos encontramos seguros. Tenemos 6 motivos por los que orar en este primer bloque. Sabemos que seguimos orando por esa vacuna para el coronavirus, para que Dios dé sabiduría y sabiduría a los científicos. También nuestra hermana Teresita, en el día de ayer, nos comunicó que en su familia ha nacido un bebé llamado Sofía, que ha nacido con el virus, con COVID-19, y está bastante delicada de salud este bebé. Vamos a estar orando por sanidad por este bebé. También vamos a seguir orando por los hermanos de la congregación que pueden tener algunos síntomas o que se están recuperando. Aquellos que ya no están en la lista son aquellos hermanos que han comunicado que se encuentran bien. Y gloria a Dios por eso. Seguimos orando por Miguel, el esposo de Teresa, por Laura, por Melania, por su bebé Cecia, por José Román, nuestro hermano cubano, Dianeris y Luz Marina. Y también vamos a orar por algo que nos debe de preocupar a nosotros, y es que está creciendo el número de pacientes en los hospitales de personas jóvenes. Desde que se está saliendo a las calles, tanto niños como jóvenes están siendo contagiados con el coronavirus. No al mismo volumen, ni a la misma cantidad de personas que durante el primer brote, pero sí algo que está sorprendiendo a muchos médicos de los hospitales. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestros jóvenes y por los niños que salen a las calles para que el Señor los cuide. También vamos a orar por nuestra hermana Natalie. Ayer estuvimos hablando con ella y se encontraba un poquito mal de salud. No tiene nada que ver con el coronavirus, es cuestión de su salud física, pero vamos a estar orando por ella para que el Señor la restablezca. Sabemos que está trabajando en un laboratorio militar de España que la contrataron, y estamos orando para que el Señor derrame sanidad sobre su cuerpo. Y también vamos a orar, como hemos dicho al principio, por Consuelo, por la familia de Emilio Madrid. Sabemos que ya Emilio hoy ríe porque descansa en el Señor. Los que lloramos somos nosotros, que vamos a echar en falta a este hombre de Dios que ha dedicado su vida al servicio de la obra, ¿verdad? Y damos gracias al Señor, porque qué bueno es que cuando uno parta de esta tierra, los que estemos vivos podamos honrar su memoria recordando sus buenas obras, porque Él ya no está, pero sus obras dan testimonio de Él, sus obras, repito, sus obras, y damos gracias al Señor por eso. Por lo tanto, vamos a orar por estos motivos como pueblo de Dios. Oremos. Pues el 1 y el 2 tú, Lucía, el 3 y el 4 Noé, y el 5 y el 6 yo. Empezamos. Sí, Padre Santo, y venimos delante de ti, Señor, a seguir pidiéndote por esa vacuna, Señor.
Señor, que hace falta, Padre. Señor, síguele dando sabiduría a los científicos, Señor, para que puedan dar con ella, mi Rey. De misericordia, para que no tengamos que esperar, Señor, tanto tiempo como dicen, Señor, si en el caso de que ya consigan dar con ella, Señor Jesús, para que nos la puedan administrar a todos los ciudadanos, Señor, a nivel nacional, Señor, a nivel internacional. Padre, y que los laboratorios, Señor, no quieran hacer negocios con ella. Padre, ten misericordia de aquellos que no pueden permitirse económicamente el lujo, Señor, de gastar dinero, Señor, en Padre Santo, más allá de lo que es el alimento, porque no le llega. Rey, ten misericordia, cuídanos y guárdanos para que podamos seguir adelante, Señor. Y asimismo también ponemos delante de tu presencia a Sofía, este bebé de 3 semanas, de la familia de Teresita, Señor. Tú conoces, mi Rey, cómo está, tú conoces los síntomas, tú conoces cómo ha podido contagiarse, todo, Señor. De misericordia, Padre, protégela, Señor, levántala, sánala, restaurala, Señor, de misericordia de esta criatura inocente, Señor Jesucristo, para que pueda, Señor, estar bien y su vida sea testimonio y reflejo una vez más de tu amor, de tu grandeza y de tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Sí, Señor y Padre, Señor, te seguimos, Señor, dando, Señor, las gracias, Señor, por un día más aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, por los hermanos de la congregación, Señor, que puedan tener algunos síntomas, Señor, cuídalos y guárdalos, Señor, que estés con ellos, Señor, en todo momento, Señor, ahora, Señor, que necesita más, Señor, que nunca, Señor, de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por sus vidas, Señor, por el plan que tienes con cada uno de ellos, Señor. Señor, tú sabes, Señor, por qué ellos están contagiados, Señor, y sabes, Señor, qué pasará, Señor, en un futuro, Señor, que ellos, Señor, puedan sentirse seguros, Señor, y tranquilos, Señor, y puedan saber, Señor, que pase lo que pase, Señor, siempre estarás tú ahí a su lado, Señor, para cuidarlos y protegerlos, Señor. Muchas gracias, Señor, por estas personas, Señor. También te pedimos, Señor, por los ingresos, Señor, de jóvenes, Señor, que está viendo, Señor, y está aumentando, Señor, ya que, Señor, ahora, Señor, ellos son los que están saliendo más a las calles, Señor, y por lo tanto son más vulnerables, Señor. Que tú cuides y guardes sus vidas, Señor, al igual, Señor, que no solo de ellos, sino de todas las personas, Señor, que tienen este virus, Señor, que tú estés, Señor, con ellos en todo momento, Señor, y que les puedas proteger, Señor, y guardar, Señor, que ellos, Señor, te puedan conocer a ti, Señor, a través de este tiempo, Señor, y puedan sentir, Señor, que tienen un Padre, Señor, que Señor, no merecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta tarde, porque como pueblo de Dios nos acercamos ante tu trono de gracia, Padre, intercediendo, Señor, por aquellos que están pasando por un momento de salud delicada, como nuestra hermana Natalie, que estaba con este malestar en su dolor de barriga, Señor, los padres en su cuerpo, Señor, que tú seas derramando sanidad, Señor, ayudándola en el trabajo. Gracias porque durante este tiempo tú le has podido permitir trabajar en este laboratorio militar. Gracias por sus estudios, por su capacidad. Gracias, Señor Padre, por su vida. Gracias porque su padre ya se encuentra mejor en Venezuela, Señor. Y gracias porque tú haces la obra completa, Señor. Acudimos a ti porque realmente eres nuestro médico por excelencia, Padre. Señor, cuando tú, Señor Padre, estabas a punto de partir de esta tierra, dijiste que no nos ibas a dejar solos, sino que ibas a enviar al Consolador, Señor, al Espíritu Santo, Padre. Y te pedimos que ese consuelo en este momento pueda reposar sobre la vida de Julio, sobre la vida de Emilio, sobre la vida de Rosa, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor, en estos momentos donde ellos están tramitando todas las cuestiones, Señor, referente al funeral de Emilio. Señor, sabemos, Padre, que todos en esta tierra tenemos que partir, Señor, en cualquier momento, Señor, por eso tenemos que estar preparados, Señor, porque el día y la hora, Señor, nosotros no lo conocemos, pero tú sí lo sabes. Lo que tenemos garantizado es que llegará, y el día que llegue, aquellos que nos hemos rendido a ti, Señor, tenemos la esperanza de un cielo nuevo y de una nueva tierra, Señor. Por eso, Señor, queremos poner en tus manos la vida, Señor, de esta familia, para que te reveles a sus vidas, Padre, y que tú, Señor Padre, seas guardando en tu completa paz a esta familia en estos momentos de dolor, Padre. Te lo suplicamos, Padre, por el único nombre que hay poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Para gloria
orando al Señor y vamos a orar por este bloque de oración que ya ha sido publicado en el chat en directo de nuestro culto al Señor, para que como sociedad e iglesia nos preparemos para esta desescalada. Las noticias que uno puede leer en el periódico son de que algunos lugares de España que han pasado la fase 1, pues hay personas que les cuesta trabajo respetar las indicaciones que ha dado el gobierno, que lo único que pretenden, es decir, es cuidar la salud de todos, ¿verdad? Y de los más vulnerables en particular. Vamos a orar para que cuando nos toque a nosotros en Madrid estar en la fase 1 y a la iglesia, podamos hacer las cosas con sabiduría, sabiendo de que nuestra manera de proceder condiciona también la vida de otras personas. Vamos a orar por nuestras embarazadas. Ya sabemos que Keila está a punto de dar a luz. Seguimos orando por ella. También por Marta Cecilia, por Yadira, por Yacaira, por Piedad, por Vanessa y Cristel. Seguimos orando por los familiares que pueden tener síntomas o que están infectados, como Luz Adriana, Juliana, Benigno, Paola, la mamá de Melissa, Adrián Yajaira, la madre de Liz Elena, Nelly Jesús, que es la hermana de Jorge Osvaldo, el hijo de Katy, Marcio, el jefe de Valdene, su familia, Sergio y Cristina, Joel y Ágata, la niña de 8 añitos. También vamos a seguir orando por los hermanos que estaban saliendo a trabajar, que Dios los proteja. Seguramente Héctor esté ahora mismo en el autobús yendo para su casa, y muchos de vosotros que estáis saliendo para trabajar porque no tenéis la manera de poder hacer un teletrabajo, lo tenéis que hacer físicamente, que el Señor sea cuidando vuestra salida y vuestra entrada, orando por ello. Vamos a orar también por nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan mañana será intervenido en el hospital de La Moraleja de su rodilla izquierda. Entonces vamos a orar para que Dios derrame sanidad. Él ya sabe que no podemos estar físicamente juntos, pero lo que vamos a hacer es orar para presentar su vida y su operación en las manos del Señor, y que Dios le dé sabiduría a nuestro hermano, a nuestra hermana Raquel, que es su esposa. También nuestra hermana Xiomara nos pide oración por su casera Estrella. Parece que esta mujer está perdiendo un poco la memoria y ella está bastante preocupada. Entonces vamos a estar orando para que Dios derrame sanidad física y también salvación, porque eso solamente lo puede producir Jesús de Nazaret. Vamos entonces a orar en el nombre de Jesús. Pues yo voy a orar por el 1 y el 2, luego tú, Rocío, por el 3 y el 4, y Ismael por el 5 y el 6, ¿vale? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, en esta tarde. Seguimos en comunión contigo, buscando tu rostro, Señor, adorando tu nombre. Y queremos poner en tus manos, Señor, oh Padre, la vida, Señor, oh Padre, de nosotros como sociedad y de nosotros como iglesia, Señor. Padre, muchas comunidades autónomas, muchas ciudades ya han pasado la fase 1, Señor. Y hemos visto cómo han tenido que desalojar bares porque no cumplían con el protocolo del 50%, Señor, oh Padre. Señor, lugares donde, Señor, oh Padre, las mismas personas cuando salen a correr o cuando están paseando, pues tampoco guardan la seguridad, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que nuestra libertad se acaba donde empieza la de otros, Señor, y que tomar decisiones precipitadas puede perjudicar a otros, como estamos viendo, a los niños y también a los jóvenes, Padre. Señor, como iglesia, Señor, bendice tú a los hermanos que este domingo en muchos lugares de España se reunirán ya después de mucho tiempo, Señor, que tú seas guardándolos, Señor, y aquellos, Padre, que todavía estamos confinados y que estamos haciendo los cultos a través de la televisión, que seas tú guiando, Señor, nuestros pasos y nuestras decisiones, Padre. Y que cuando llegue el momento de que nosotros podamos reunirnos, lo hagamos, como dice tu palabra, decentemente y con orden, Señor. Obra, Señor, en las hermanas que están embarazadas, Señor. Oramos por todas, pero en particular oramos por Keila, porque es la que, Señor, oh Padre, si hoy no ha nacido Victoria, lo hará mañana, Señor, o en los próximos días, horas. Que seas tú guardando, Señor, en tu completa paz a Keila, dándole paz y tranquilidad y fortaleza, y guardando, Señor, a Marta Cecilia, a Yadira, a Yacaira, a Piedad, a Vanessa y a Cristel, Señor. Cúbrelas tú, Señor, guárdala. No permitas que haya nada, Señor, que les pueda perjudicar, Señor. No haya nada, Señor, oh Padre, que les pueda atemorizar, y que tengan la plena confianza de que tú estás velando por ellas como poderoso guerrero. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Jesús. Sí, Señor, y también ponemos delante de ti a aquellos familiares, Señor, que se han infectado, Señor, o tienen algún síntoma referente, Señor, al COVID, Señor Jesucristo. Mira, Señor, la vida de todos aquellos, Señor, que nos han ido nombrando, que nos han ido dando, y mira aquellos también que incluso quizás, Señor, no nos han dicho, Señor, por no sobrecargar, porque, Señor,
Jesús, Señor, y ten misericordia, Señor, Padre Santo, llévalos a todos y cada uno en el hueco de tu mano, Señor Jesús. Y así mismo ponemos delante de ti a aquellas personas que cada día, Señor, en medio de esta pandemia tienen que seguir saliendo de sus casas a trabajar, exponiéndose, Señor Jesucristo, por poder llevar el pan, Señor, a sus hogares, Señor. Cubre con tu sangre preciosa, derrama tu protección, Señor, sobre aquellos que salen especialmente, mi Rey, sobre tus hijos, Señor, Padre Santo, para que puedan salir, entrar y salir con tu paz y con tu bendición, Señor Jesucristo, que te glorifique en ello grandemente, mi Rey, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor y Padre, Señor, seguimos, Señor, orando, Señor, y te pedimos, Señor, por la operación de rodillas, Señor, del hermano Juan, Señor, que mañana, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, tanto su vida, Señor, como sus rodillas, Señor, que tú, Señor, estés con él, Señor, que estés, Señor, con los médicos, Señor, que van a intervenir, Señor, que, Señor, tú cuides y guardes, Señor, su vida, que no tenga ningún tipo de problema, Señor, que la operación salga bien, Señor, que, Señor, en todo momento, Señor, él pueda estar seguro y confiado, Señor, y que sepa, Señor, que tú, Señor, estás ahí a su lado, Señor, y que, Señor, todo lo que pasa, Señor, tú lo sabes, Señor. Muchas gracias, Señor, porque él, Señor, va a estar confiado en ti, Señor, que cuides y guardes, Señor, su vida, Señor, y la vida de su familia, Señor, para que puedan apoyarle, Señor, también, Señor, que tú, Señor, estés, Señor, también, Señor, con la casera de Xiomara, Señor, Estrella, Señor, que está perdiendo la memoria, Señor, que tú cuides y guardes su vida, Señor, al igual, Señor, que cualquier otra, Señor, que tú, Señor, estés con ella, Señor, que ella, Señor, ahora, Señor, en estos momentos, Señor, de dificultad, Señor, ella, Señor, pueda, Señor, recordarte a ti, Señor, y recordar, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, para salvarnos, Señor, y darnos vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque siempre estás ahí y confiamos, Señor, que tú vas a hacer la buena obra, Señor. Y gracias, Señor, porque, Señor, podemos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo adoraré, a nadie más que a Él. Lo adoraré, a nadie más que a Él. Lo adoraré, a nadie más. Lo adoraré, a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Lo adoraré, a nadie más. Lo adoraré, a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Yo no serviré a nadie más que a Él. Yo no serviré a nadie más que a Él. Yo no serviré a nadie más. Yo no serviré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener. Y vamos a continuar orando al Señor y entrando en este tercer bloque, donde vamos a seguir orando por las familias que han perdido un ser querido. Muchos de nosotros tenemos vecinos, seres queridos, hermanos en la fe, que han perdido personas por causa del coronavirus. Vamos a orar por ellos, por consuelo. También vamos a orar por Karina, que es la compañera de Gladys, y por su familia, para que el Señor les dé consuelo por la pérdida de su mamá, que fue la mujer por la que el domingo estuvimos orando al Señor. También seguimos orando por nuestros mayores, por Jorge, por Iris, por Norlinda, por Mariana, por Rosa, por Tania, Teresita,
por Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Luciata, Pastor Joaquín, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y también Mariano. Vamos a dar gracias también a Dios por los hermanos que han recibido el alta. Gracias a Dios la lista va aumentando. Si os dais cuenta, la lista de contagios va reduciéndose y la lista de gente recuperada va aumentando, y damos gracias al Señor. Y los que no han sido recuperados están en mejor vida, están en las manos del Señor. Por lo tanto, damos gracias al Señor por eso. En esa lista hemos incluido ya a nuestro hermano Luis Rodríguez, porque ahora vamos a escuchar un testimonio que ya está de alta y ya está trabajando. Hoy ya está en su puesto de trabajo trabajando de manera habitual porque ha recibido el alta, y damos gracias al Señor por eso. Y vamos a hablar también por un motivo. Hoy he estado hablando con la familia de Junior Rosemary y sus hijos, porque la mamá de Junior tuvo que ir el lunes al hospital de urgencia. Parece que es una mujer que está sufriendo mucho por dolores de hueso, y la verdad que ir a los hospitales, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo, es un riesgo, ¿verdad? Siendo una persona vulnerable, siendo una persona de riesgo, hace que pueda contagiarse con el coronavirus. Por lo tanto, gracias a Dios ha podido salir del hospital, está en casa, pero sigue con muchos achaques, con muchos dolores, y sabemos que el único que puede hacer la obra de sanidad es Jesús de Nazaret. Por eso vamos a orar por la mamá de Junior, que se encuentra en Brasil, y por su papá, que es quien le está cuidando y está velando por ella. Vamos entonces a orar en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que se han ido contigo, Señor, y que han partido tu presencia, Señor, es el gozo, el consuelo y la tranquilidad de saber que están descansando en ti. Señor, siento el consuelo, Señor, para todas las familias, Señor, para que ellos puedan confiar y aferrarse en ti, Señor, sabiendo de que tú tomas control de toda situación, por dolorosa que sea, Señor Jesús, Padre Santo. Y también, Señor, queremos de manera especial, Señor, a que oramos, Señor, por este consuelo, para que lo sea, Señor, de forma especial en la familia de Karina, Señor Jesucristo, y en ella misma. Padre Santo, tú, Señor, sabes que ella ha escuchado tu palabra, Señor Jesús. Padre, si tú tocando su mente y su corazón en este momento, Señor, a ella y a sus familiares, para que el dolor por esta pérdida, Señor, que es algo natural, Señor, el dolerse, Señor, no sea algo que aflija y que cale, Señor, de manera negativa, sino, Padre Santo, que puedas tú, Señor, venir a ocupar y a llenar ese vacío que queda, Señor Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en tu precioso nombre oramos. Amén. Sí, Señor y Padre, Señor, seguimos orando, Señor, y te damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros mayores, Señor. Muchas gracias, Señor, porque cada uno de ellos, Señor, ahora mismo sigue con vida, Señor. Cuida y guarda, Señor, a los mayores, Señor, que hemos perdido, Señor, como a mi madre, Señor, que tú cuides y guardes, Señor, de cada uno de ellos, que son personas de riesgo, Señor, que tú estés con ellos, Señor, en todo momento, Señor, que ellos también, Señor, no se sientan seguros, Señor, que buscan tu presencia, Señor, en estos momentos, Señor, porque ellos necesitan de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás con los brazos abiertos, Señor, para recibirnos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ellos, Señor, siguen con vida, Señor, y siguen pudiendo respirar, Señor, para predicar tu nombre, Señor, y para, Señor, predicar, Señor, que, Señor, tú, Señor, eres el que les has dado la vida, Señor, y que gracias a ti siguen con ella, Señor. Muchas gracias, Señor, también por los hermanos que han recibido el alta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hay personas, Señor, que han estado, Señor, con este virus, Señor, pero aún así, Señor, ahora están sanas, Señor, y, Señor, pudiendo testificar, Señor, que tú, Señor, has estado con ellos, Señor, y que les has cuidado en todo momento, Señor, y les has protegido, Señor. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, te podemos dar las gracias, Señor, cada día, Señor, por cosas diferentes que haces en nuestras vidas, Señor, y muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos, Señor, la mamá de Junior en estos momentos en Brasil, Señor, en medio de estos dolores que ella tiene, Señor, oh Padre, en sus articulaciones, en sus huesos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, oh Padre, puedas reprender toda enfermedad de su cuerpo, Señor.
Sabemos, Señor, oh Padre, que el cuerpo humano se va desgastando, pero el espiritual se renueva, Padre. Señor, que sea tu mano poderosa renovando, Señor, cada, Señor, oh Padre, cada molécula, Señor Padre, cada momento, cada articulación, Señor Padre, cada hueso, Señor Padre, cada músculo, Señor. Señor, tú soplaste aire sobre los huesos, el valle de los huesos secos, Señor, y lo llenaste de tendones, de músculos, Señor oh Padre. Señor, con que tú digas la palabra, Señor, tu sierva va a ser sana, Padre. Por eso oramos, Señor oh Padre, porque en tu palabra, Señor, Bartimeo recibió sanidad. En tu palabra, la mujer adúltera recibió el perdón. En tu palabra, Señor, Lázaro salió de la tumba, Señor. Y es en tu palabra en la cual declaramos, Señor oh Padre, que la madre de Junior, Señor, va a estar completamente sana, Señor. Porque no hay otro nombre en todos los hombres en el que podamos ser salvos y se podamos ser salvos, Padre. Por eso te damos a ti todo el honor y la gloria y te bendecimos, oh Dios santo, bueno y poderoso. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues hermanos, vamos ahora a escuchar, antes de memorizar 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, vamos a escuchar 3 testimonios de 3 hermanos que Dios ha hecho buenas cosas en su vida y que quieren compartir con nosotros. Tenemos a la hermana Mavis, tenemos al hermano Jorge Osvaldo y tenemos al hermano Luis Rodríguez. Vamos a escuchar esos 3 testimonios de cómo Dios ha actuado en sus vidas de manera buena, maravillosa y prodigiosa. Vamos entonces a escuchar el primer testimonio, que es en este caso el testimonio de Mavis. Mavis. Las cosas del directo. Escucharlo vamos a escuchar. Ahora. Bendiciones, pastor y pastora Rocío, y la iglesia en general. El Señor me los bendiga. Quería contar un pequeño testimonio. Cuando a Natanael lo mandaron a la casa del cole, lo mandaron con 15 deberes en físicos para hacer en casa, pero luego el estado de alarma lo alargaron. Empezaron a mandar deberes por el correo, el cual mi teléfono tiene muy poca capacidad. Y empecé a recibir los últimos correos a finales de marzo. Y a principios de abril ya no me llegaba ningún correo. Aparte que no podía entrar a mi Hotmail, no sé qué le había pasado. Y no podía tampoco imprimirlos los que me mandaron en marzo porque no tenía impresora. Pues le oré a Dios y le dije, bueno Señor, yo es que no puedo hacer nada, todo está cerrado, no tengo impresora. Pues le enseñaré al niño el abecedario y lo pondré a leer. Y bueno, y él siempre ha hecho sumas que le pongo yo en casa.
Luego el 20 de abril me mandó un aviso la señora que me presentara a trabajar. Y vine a trabajar y a los 2 días de estar trabajando, pues la señora me preguntó que qué tal Natanael, que cómo iba con sus deberes. Pues ya le comenté lo que me pasaba, que no que sé qué le pasaba a mi correo, que ya no recibía más mensajes, aparte de que no los podía imprimir porque no tenía impresora. Y ella se ofreció y me dijo que se los podía mandar mis correos a ella para ella mandarlos a imprimir y dármelos. Cuando ella me dijo eso, hermanos, yo sentí ganas de llorar, de decir qué bueno es Dios, que hasta en los más mínimos detalles cuida de sus hijos. Yo estaba preocupada porque son muchos deberes lo que Natanael tiene y pues ahora ya los tengo en físico en casa. Cada lunes que vengo aquí a trabajar, pues ya la señora me pregunta que si tengo deberes, se los mando a ella, me los imprimen y el siguiente día pues ya me los dan. Y le doy gracias al Señor por haber puesto gracia ante los ojos de mis jefes. Y ya Natanael está haciendo los deberes poco a poco, porque son muchos, pero ya los tengo en físico y en mis manos. Hermanos, que el Señor me los bendiga y decirles que no nos preocupemos, confiemos en Dios, que Dios está pendiente de sus hijos hasta en los más mínimos detalles. Amén. Bendiciones para todos. Pues damos gracias al Señor porque la situación de Mavis es la situación de muchas familias en España, donde quien no tiene un ordenador o no tiene una impresora, evidentemente por muchos deberes que puedan enviar los profesores, si no se tienen los medios para recibir o para recepcionar toda esa información, difícilmente los niños podrán estar recibiendo cursos en línea, ¿verdad? Sabemos que esta pandemia ha tenido que producir en los colegios de toda España y creo que del mundo entero una revolución para que se dé un paso más en lo que significa las clases a distancia y también los profesores se adapten a estos tiempos en los cuales las aplicaciones como Zoom, como Messenger, como Telegram, que aunque yo no tengo ninguna, pero ayudan a que puedan estar en contacto profesores y alumnos. Le damos gracias al Señor por eso y que el Señor sepa y que nosotros sepamos que Él está al control de todo. Ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Luis Rodríguez. Amados hermanos, buenas noches, bendiciones. Quiero en esta oportunidad compartir mi testimonio. Como dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pues ayer lunes en la mañana me comunicó mi médico que ya estaba de alta y que podía incorporarme al trabajo. Este es el motivo por el cual doy gracias a Dios por su cuidado para conmigo y a todos vosotros por sus oraciones. Durante este tiempo me he sentido muy tranquilo. El Señor me ha dado fortaleza y paz. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, hermanos. Pues damos gracias al Señor porque Dios ha cuidado de Luis, ha estado durante toda la cuarentena en casa portándose muy bien, que me lo han dicho por ahí, que incluso lo han tenido que amarrar a la cama para que no salga del cuarto, pero gracias al Señor ha superado la cuarentena, ha superado la fiebre, ha superado la tos y ya pues ha vuelto a trabajar, ya está pues volviendo a poner orden en la comunidad como conserje en la que trabaja, que ha llegado y se ha encontrado todo patas arriba. Pero bueno, gloria al Señor porque ahora él va a poder incorporarse a su trabajo y que se cuide mucho, porque sabemos que el virus también sigue estando ahí y él pues después de haberlo pasado, aunque su cuerpo haya podido crear los anticuerpos necesarios, sabemos que todavía no hay una vacuna la cual pueda hacer que este virus no produzca en nosotros ningún tipo de síntomas. Oremos por el hermano Luis. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Jorge Osvaldo. Vamos a escuchar lo que el Señor ha hecho a través de su siervo. Buenas noches, hermanos en espíritu. Buenas noches con las personas que están sintonizadas por este medio. Buenas noches, mis pastores. Vengo a dar un testimonio
y darle gracias al único y sabio Dios eterno por lo que ha hecho en mi vida. Hermano, estuve 7 días pasando unas tormentas que no comía. Tenía un malestar en mi cuerpo, me dolía la cabeza. Mi hijo me traía la comida y se me quería poner un poco malito, ¿no? Cuando no le comía, pero lo hacía entender con palabras dulces, ¿no? Le decía, estate tranquilo, tenme paciencia, mijito. No es que no quiero comer, sino que no tengo hambre. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo. He llamado en un teléfono que me dieron y ese teléfono me preguntaron qué principios tenía, le dije que lo que tenía, me preguntaron si me había tomado la temperatura, le dije que no, me dijo que llamara al médico de cabecera porque lo que tenía era una gripe viral. Entonces llamé al médico de cabecera, el médico de cabecera me dijo, no te preocupes, come fruta y si te duele la cabeza, tómate la mitad de la paracetamol y cómprate el termómetro para que te tome la temperatura. Si pasa de los 38 me llama. Bueno, está bien, le digo, no se preocupe. Seguí 5 días. El 5.º día me salió un suelo en el ojo que más veo. El 6.º día tampoco comí. Y el 7.º día tampoco comí. Pero no porque no quería, hermano, sino porque no me daba el hambre. ¿Ya? Pero yo no dejaba de estar en la obra del Señor. Yo de mañana mandaba el desayuno con fe, como acostumbro todos los días, aunque luego me molestaba, porque es con el que más veía, ¿no? Pero bueno, seguí en la obra. El 8.º día me levanté, después que mandé el desayuno, me levanté y le dije a mi hijo, levántate, mijito, y prepárame algo de comer que tengo hambre. Y mi hijo me dijo, bueno, papá, y se levantó. Después me preparó una sopa de legumbre, de pollo, y yo me fui a lavar la cara y la boca. Y veo en el espejo el ojo blanco, ya no tenía pegado. Y yo digo, bueno, le digo, Señor, me he levantado con hambre y ahora no veo el suelo en el ojo. Has hecho la obra en mí. Pues gloria a Dios. El Señor hace la obra en cada uno de nosotros y la hace también en la vida de nuestro hermano Jorge Osvaldo. Damos gracias al Señor por su vida, porque como él mismo dice, él continúa estando en la brecha. Ninguna de las limitaciones que él ha podido tener ha sido un obstáculo para que él pueda continuar sirviendo en la obra del Señor. Sigue sumándose a la intercesión, ahí está esas 4 horas pegado al teléfono, orando con los hermanos, sigue mandándole el Señor con fe a su grupo de corazón de siervo, sigue pendiente y damos gracias al Señor por su vida, porque ni la edad ha sido una limitación para él, ni tampoco sus limitaciones físicas han sido una incapacidad para que él no pueda ser capaz de hacer lo que hace y damos gracias al Señor por eso. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, como sabéis, los 4, mi esposa Ruth e Ismael, pues tienen asignado unos versículos que van a decir de memoria y luego yo pues diré el resto, creo que van desde el versículo 8 del capítulo 2 hasta el versículo 19, que es el que hoy añadimos a nuestro nuevo grupo de lista de versículos memorizados para poder entender esta primera carta de Juan tan preciosa que estamos estudiando y que estamos comprendiendo. Vamos entonces a pasar para poder juntos decir estos versículos. Muy bien. Pues comienza Ruth, ¿no? ¿O comienza Ismael? Comienza Ismael. Muy bien. Pues Ismael, empezamos contigo. Primera de Juan, capítulo 1. Del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y os anunciamos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos
que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Capítulo 2, del 1 al 9, era el que me recuerdo, ¿vale? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice que le ama, el que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que le conocemos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino mandamientos antiguos que habéis tenido desde el principio, que es la palabra de Dios que habéis recibido desde el principio. Sin embargo, mandamientos nuevos escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Porque el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz, permanece en luz y no hay tropiezo en él. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Padres, os escribo a vosotros que habéis conocido el que es desde el principio. Jóvenes, os escribo a vosotros que habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo a vosotros que habéis conocido al Padre. Padre, os escribo a vosotros que habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo a vosotros que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Oíste que fue dicho, no, según vosotros oísteis, el anticristo ya viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ¿por qué no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Hasta aquí, versículo 19, ¿sí? ¿No hemos equivocado mucho? ¿Sí? Bueno, pues gloria a Dios, felicidades, ¿eh? Muy bien, vamos entonces ahora a explicar este versículo 19. Nos vamos a trasladar para el púlpito para explicar este versículo 19 tan interesante y precioso. La semana pasada estuvimos hablando del espíritu del anticristo. Eso es lo que el apóstol Juan habla de, han surgido muchos anticristos entre vosotros. Por eso sabemos que es el último tiempo. Es interesante porque el versículo 19 complementa la enseñanza del versículo 18. Cuando hablamos de que han surgido muchos anticristos, es llamativo poder darnos cuenta que ese surgir de anticristos en medio de la congregación, al final tienen que salir. Salen de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice el versículo 9 y el versículo 19, y además añade, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Yo siempre pienso en el hijo pródigo. El hijo pródigo es la antítesis de este versículo, y me voy a explicar para que entendáis cuál es la analogía, o en este caso, el nexo que yo veo entre la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo y este versículo. El hijo pródigo, cuando le dijo a su padre, padre, he decidido marcharme, dame la parte de la herencia que me corresponde, me voy. Se fue, se gastó todo lo que tenía, acabó entre los cerdos, ¿verdad? Deseando comerse la comida de los cerdos, que si no me falla la memoria eran las algarrobas, ¿verdad?
que ni eso tenía para comer, y él meditó y dijo, en la casa de mi padre hasta los siervos comen pan, y yo aquí estoy intentando hasta querer comer, anhelando comer la comida de los cerdos. Iré a mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra la tierra, contra él, y que me haga uno de sus sirvientes. El padre lo recibió en la puerta con los brazos abiertos, hizo una fiesta, y ya sabemos la historia. Pero me detengo en este punto. El hijo pródigo, ¿en qué momento dejó de ser hijo del padre? En ninguno. En ninguno. En ningún momento. Por muy lejos que el hijo pródigo se fue, en ningún momento ese hijo dejó de ser hijo del padre. Hasta el punto que cuando ese hijo volvió arrepentido, su padre lo recibió en casa, y no como un mero sirviente, porque recordar que la historia de la parábola dice que lo abrazó, lo besó, y además dice la Biblia que le puso calzado en sus pies, venía descalzo, vestido nuevo, porque el que tenía seguramente o estaba ya roído o realmente olía a cerdo, y le puso anillo en su mano. Lo que me llama la atención es que el hijo pródigo pudo volver a casa porque conocía el camino. Conocía el camino. Para volver a un lugar, uno tiene que saber cuál es el camino por el que tiene que transitar. Cuando nosotros nos vamos al versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Juan, nos damos cuenta de que aquellos que están entre nosotros, dice el apóstol Juan, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, esa gente salen como los hijos pródigos. La única diferencia es que los hijos pródigos siguen teniendo un padre, y los que nunca han sido de nosotros no han conocido quién es su Padre Celestial. Por eso hay muchos que en los tiempos finales dice la Biblia que si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, si en tu nombre hicimos esto y lo otro y lo de la moto, ¿verdad? Y el Señor les dirá, apártate de mí, porque nunca os conocí, y les dice, hacedores de maldad. Por lo tanto, el hijo pródigo, por muy lejos que se fue, por voluntad propia, volvió a la casa del padre porque sabía quién era su padre y porque conocía el camino de vuelta a casa. Sin embargo, los que salen de la congregación sin haber tenido un encuentro con Cristo, no digo que no dejen de ser hijos, pero son hijos creados por Dios, pero no han sido hijos redimidos por Cristo. Porque si hubieran sido hijos redimidos por Cristo, por muy lejos que se vayan, ellos saben el camino que tienen para volver a casa. Como por ejemplo tú que me estás viendo y llevas tiempo sin venir a la casa del Señor. Conoces al Padre y sabes que en la casa del Padre siempre hay un lugar para ti. Porque conoces quién es tu Padre, conoces que te ha dado el perdón y te ha dado la oportunidad de volver a casa. El problema lo tienen aquellos que salen sin haber conocido nunca quién es el Padre Celestial. Ese Padre de amor, ese Padre de bondad, ese Jesús que redime y que salva y que restaura. Porque el espíritu del anticristo, una de las características que tiene es que niega la eficacia de Cristo y niega que Cristo sea Dios encarnado. Niega que Cristo se haya levantado entre los muertos y que niega que Cristo hoy more a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Es decir, el anticristo no puede reconocer la grandeza ni la soberanía de Jesús. Por lo tanto, no ve a Dios como Padre, lo ve como Dios creador, pero no lo puede ver como Dios como Padre, porque para eso hace falta tener el Espíritu Santo. Por eso salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. En ocasiones muchas personas dicen, hay que ver esta persona que yo pensaba que era, que esta, lo cual, cómo se ha marchado y esto, lo otro. Y es difícil, es duro aceptar esto, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y al final, ¿cómo se indica esto? Por los frutos de esa persona. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice el apóstol Juan, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, tú puedes alejarte por un tiempo. La vida espiritual muchas veces tiene altibajos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Al final lo importante en la vida espiritual es el equilibrio. En el equilibrio hay una gran virtud. Y muchas veces hay creyentes que son personas que pueden tocar el cielo durante unos días y luego están tocando con la boca el polvo durante otros, ¿verdad? Pues ni tan arriba ni tan abajo, sino en un equilibrio de constancia y perseverancia donde la comunión con el Señor sea fluida continuamente. Eso es lo que hace que se pueda llegar a la meta, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la perseverancia es constancia, y la constancia se adquiere cuando hay un hábito, cuando hay una
un continuo desarrollo. Por lo tanto, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no fueran, que no eran de nosotros. La mayor manifestación de que una persona no es del Señor no es que se aleje, no, porque a lo mejor tú también te has alejado en algún momento de tu vida. Yo me he podido alejar en algún momento de mi vida, pero hemos conocido el camino y nos hemos rendido ante el Salvador, porque sabíamos quién era nuestro Padre, que nos acepta con sus brazos abiertos de amor y de misericordia cuando en nuestro corazón hay arrepentimiento, porque conocemos, porque sabemos el camino. El problema lo tienen aquellos que han estado mucho tiempo entre nosotros como gente convencida, como gente que conocía del Evangelio, pero no habían conocido aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación, que es Jesús de Nazaret. Por eso se convierten en anticristos, personas que son contrarias a Cristo porque no saben quién es realmente Jesús de Nazaret. No nos sorprendamos, porque cuando vayamos al cielo nos vamos a llevar varias sorpresas. La primera, ahí va, tú estás aquí. Cuando nosotros queremos juzgar quién va al cielo y quién no, cosa que a nosotros nos corresponde. La segunda sorpresa será, uy va, yo estoy aquí. Esa será una segunda sorpresa, porque a lo mejor te indicará de que tú no te merecías tanto de lo que Dios te ha dado, que es por gracia y no por obras, para que nadie se glorie. Y lo tercero es, ¿y dónde está? Esa sorpresa será muy triste, porque habrás dado por hecho de que algunos tenían que estar y no lo están. Y los que tenían que estar, no están. Y los que tú pensabas que no iban a estar, están. Y al final llegamos a la conclusión de lo que dice el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es donde Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La semana que viene veremos el versículo 20 de 1 de Juan capítulo 2. Y en el versículo 20 vamos a poder darnos cuenta que nosotros tenemos la unción del Santo. Por eso conocemos todas las cosas. Eso dice el versículo 20. Lo veremos en la semana que viene. Muy bien, pues a Ruda, a Ismael y a Rocío, y a vosotros que seguís estudiando la palabra del Señor, felicidades. Y a los que pues no tienen tiempo para estudiarla, pues les animo a que la estudien, a que escudriñen las Escrituras y comprendan. Porque al final el mayor beneficiario de esto es aquel que hace la labor. Gloria al Señor por eso. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, el profeta menor Joel. Hoy vamos a hablar de este profeta que sabemos que Marta Cecilia y Pedro y Marta Cecilia, o el Pedro, el pescatore, quieren llamar a su hijo Joel Andrés. Pues hoy van a poder ver quién es Joel, el profeta menor, y qué significa el nombre de Joel. No sé si ellos lo habrán buscado en sus Biblias, pero en el estudio de hoy pues vamos a poder darnos cuenta qué significa el nombre de Joel. ¿Os parece bien que oremos al Señor y arrancamos? Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta noche dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, Señor. Padre, que seas tú, Señor, hablándonos en este momento, Señor, redarguyéndonos, quitando de mí toda palabra que no provenga del cielo y poniendo, Señor, en nosotros un corazón, Señor, oh Padre, agradable, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que pueda recibir esta palabra y que nos ayude a comprender qué es lo que tú hiciste a través de este instrumento útil que fue el profeta Joel. Por eso te damos a ti toda la alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle a mi esposa que pueda acompañarme porque vamos a leer varios textos bíblicos y ella me va a ayudar a leer los textos bíblicos que yo voy a ir explicando acerca del profeta Joel. Lo primero que vamos a darnos cuenta del profeta Joel es que la etimología de este nombre significa, fíjate lo que significa Joel, el Señor es Dios. Habéis escuchado que alguna vez a Joel se le llama también Joel. Es decir, es lo mismo, lo único que Joel es en castellano y Joel es en americano, en anglosajón, ¿verdad? Es decir, por eso nosotros los castellanos, los que hablamos somos hispanohablantes, castellanoparlantes, lo que decimos es Joel. Pero también está bien dicho, si es que te gusta más, decir Joel, porque es una manera anglosajona de poder hablar el profeta Joel. Pero lo que significa, tanto en un idioma como en el otro, es que el Señor es Dios.
Joel es una confirmación de que Dios es Dios. Y esto es algo importante. Y cuando estás viviendo en tu vida y necesitas cualquier circunstancia, tienes que saber que el Señor es Dios. Que el Señor no puede ser burlado porque el Señor es Dios. Que el Señor se encarga de ti porque Dios es Dios. Que el Señor te sana porque el Señor es el Señor. Que el Señor te lleva delante de su presencia porque el Señor es el Señor. Y lo que estamos afirmando con esto es Joel. Hay como 12 nombres en el Antiguo Testamento que se mencionan no al profeta Joel, sino al nombre de Joel. Hay en diferentes lugares de la Biblia donde se menciona a Joel. Sin embargo, el Joel que nosotros vamos a estudiar es el profeta que Dios utiliza en la tribu de Judá. Se hace referencia en el Nuevo Testamento a este profeta en un momento del nacimiento de la iglesia del Señor. Me gusta hacer la analogía de cuando la iglesia nació. Y me gusta hacer la analogía con Cristo crucificado, cuando ese romano le clavó la lanza en el costado y de su costado salió agua y sangre. Es interesante porque me gusta hacer ese contraste entre el agua y la sangre de una mujer que da a luz, porque sabemos que cuando se rompe la bolsa, lo que hace el bebé es nacer y sale con agua y sangre. Los que hemos estado en el parto lo hemos podido observar por nuestros propios ojos. Pues de la misma manera, en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por nosotros, estaba naciendo la iglesia del Señor. Esa iglesia tuvo que estar en el aposento alto, y en el aposento alto, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo, se cumplió la palabra profética que el libro de Joel nos enseña. En el discurso del apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 16 al 21, encontramos las palabras que dice el profeta Joel. Porque Dios es Dios. La venida del Espíritu Santo es la señal inconfundible de que el Señor es Dios. El Espíritu de Dios da testimonio de quiénes son del Señor. Y eso es algo interesante. Seguramente tú has podido vivir con personas que no te han hecho falta decir que son cristianas, sino que has podido ver en el Espíritu de que tu Espíritu da testimonio de que esa persona pertenece al Señor. De la misma forma que también tienes discernimiento espiritual para darte cuenta cuando una persona puede ser evangélica y te das cuenta de que todavía algo falta para que venga el Señor. Me gusta una frase que dice Charles Spurgeon, es decir, hay que leer un poco de todo, ¿verdad? Charles Spurgeon decía que el discernimiento espiritual es tener la capacidad de diferenciar entre la verdad y la casi verdad. Y muchas veces, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, puede darse cuenta de lo que es verdad y de lo que es casi verdad. Y cuando una cosa es casi verdad, no es verdad. Y una casi verdad ya no es verdad. Y si no es verdad, ¿sabes lo que es? Pues eso mismo, lo que tú estás pensando, una mentira. Pues vamos a ver que Dios es Dios a través de la palabra profética de Joel, porque su palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es interesante. Luego vamos a explicar la palabra profética. Simplemente queríamos mencionar cómo en el Nuevo Testamento se menciona la palabra de Dios, en este caso por medio del profeta Joel. Ahora vámonos todos al libro de Joel. Vamos al libro de Joel, porque lo primero que tenemos que entender es el contexto del libro. ¿Por qué es que hace falta entender el contexto? Porque cuando tú no entiendes bien el contexto de lo que está ocurriendo, al final puedes hacer de tu texto un pretexto. Hace falta saber el contexto para luego poner bien las piezas del puzzle. En ocasiones nos esforzamos mucho por comprender frases sueltas de la Biblia, pero no las enmarcamos en el contexto en el cual se dijeron. Y lo que hacemos es herejías. Herejías son verdades tan hinchadas que al final se convierten en eso, en herejías, que se convierten en mentiras, que traicionan el contenido bíblico. Por eso es importante comprender el contexto del libro para luego poder entender por qué se dijeron las cosas que se dijeron.
Cuando nosotros nos vamos a Joel capítulo 3, los versículos de 2 al 4, podemos darnos cuenta que Judá tenía varios enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios? Eran los de Tiro, los de Sidón y los filisteos. ¿Te suenan los filisteos de algo, verdad? Habían llevado incursiones militares frecuentemente contra la nación de Judá. Cuando el pueblo de Dios está actuando como lo que es, pueblo de Dios, siempre vendrán algunos a molestar, siempre habrán algunos a intentar meterte el dedo en la herida, pero gracias al bálsamo del Espíritu Santo estaremos firmes. Pero Joel nos describe cuáles son los enemigos en ese tiempo del pueblo de Dios. Joel capítulo 3, versículos 2 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Ya sabemos quiénes son los enemigos, pero también ahora vamos a saber cuáles son los problemas que tenía Judá, cuáles son los problemas que tenía el pueblo de Dios. Tenían una gran sequía, una sequía de envergadura, y había una invasión de langostas que había destruido toda la cosecha de la tierra y había traído una gran devastación económica sobre el pueblo. Por un lado tenían enemigos y por otro lado tenían problemas internos. Mira lo que dice Joel. Joel capítulo 1, versículos del 7 al 20. Ahí se nos dice claramente lo que está ocurriendo en medio del pueblo de Dios. Joel capítulo 1, versículos del 7 al 20. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y aclamad al Señor. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí podemos darnos cuenta que hay una gran devastación en el aspecto de que hay una sequía devastadora sobre toda la nación de Judá. Por lo tanto, ya tenemos dos factores que son importantes para poder montar bien el puzzle de lo que este libro nos quiere enseñar. Por un lado, los enemigos que hacían incursiones militares y que iban en contra del pueblo de Dios, Tiro, Sidón y el territorio de Filistea. Y por otro lado, la sequía que trajo Dios, que permitió Dios sobre el pueblo y que produjo que muchas langostas se comieran la cosecha. Como consecuencia, Israel tenía un gran problema económico. Vemos a Joel que ve ante estos dos factores la necesidad imperiosa de que el pueblo entre en oración y en ayuno. Es interesante, la oración y el ayuno es convocado por Joel
cuando entiende cuáles son los problemas que está viviendo el pueblo de Dios. Por un lado, los enemigos que atacan y por otro lado, la sequía que está asolando al pueblo. Él ve, el profeta, ve las langostas como el juicio de Dios sobre el pecado. Los juicios futuros de Dios durante el día del Señor, porque esta frase, el día del Señor, es una frase que continuamente se repite en el profeta Joel. El día del Señor, en el día del Señor, cuando venga el día del Señor. Porque nos indica Joel de que todo lo que está ocurriendo no será nada parecido al día que venga el Señor a poner orden sobre todas las circunstancias que está viviendo el pueblo. Sea en su condición espiritual por idólatra o por una mala búsqueda del rostro del Señor, o bien por aquellos enemigos que están avasallando al pueblo hasta el punto que los están esparciendo sobre la faz de la tierra. Aunque no hay ninguna mención específica, ni Judá en este caso es reprendida por idolatría, aunque sabemos que tuvo muchos momentos de idolatría, es posible que el pueblo de Judá tuviera un problema mucho más profundo y en el cual Joel está dándose cuenta. El problema es la indiferencia. Les atacan y miran para otro lado, están en sequía, tienen necesidades económicas porque no hay trigo, no hay fruto en la tierra, y ellos tienen ya como la conciencia cauterizada. Y esto es algo interesante. Yo escuché hace muchos años a una hermana en la fe, no de nuestra congregación, de otra congregación, que decía que los cristianos ya estábamos vacunados contra la palabra de Dios. Íbamos a la iglesia ya por costumbre, pero no éramos capaces de poder entender lo que la palabra de Dios estaba diciendo para que se cambiara nuestra situación. Era como una especie de indiferencia. Y hay personas que cuando nos escuchan son indiferentes porque por mucho que se les avisa sobre las consecuencias del pecado, sobre la actitud pecaminosa, no hacen nada al respecto. Lo saben, pero lo siguen haciendo. Y saberlo y seguir haciendo el mal no sirve absolutamente para nada. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, al final es un doble pecado. Por saberlo y por no hacerlo. Por lo tanto, no tengamos la conciencia cauterizada. Ahora, ¿qué dice Joel? En el versículo 13, fíjate lo que dice Joel, el consejo que el profeta le da al pueblo. Le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esto es algo muy interesante, porque Joel está viendo que hay mucho paripé. El paripé, no sé si es la palabra más idónea, pero hay mucho folclore religioso en medio del pueblo. Nos parecemos más al pueblo de Israel de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque ellos eran muy dados a que cuando veían una injusticia se rompían las vestiduras, ¿verdad? Incluso cuando una chaqueta tiene las solapas nos damos cuenta que esta costura sirve para romperse la chaqueta y para uno manifestar las cosas que estaban ocurriendo. Lo que nosotros conocemos en el terreno andaluz como los golpes de pecho, ¿verdad? Esos golpes de pecho, ay, mira lo que me pasa, esas flagelaciones, ¿verdad? Esas expresiones externas de supuesta espiritual, pero realmente dice que nuestro corazón sigue como una piedra. Recuerdo al publicano de la historia, ¿verdad? Al publicano y al fariseo. El publicano decía, Señor, perdóname porque no soy digno de ti. Y el otro, ¿verdad? Con su pavonería religiosa, ¿verdad? Su pelo engominado con aceite, su gran vestimenta, diciendo, gracias, Señor, porque no soy como él. Es decir, muchas veces nos movemos en una pseudo espiritualidad. Incluso eso se puede ver incluso en las manifestaciones de oración, donde no hace falta gritar para que el Señor te escuche más, entre otras cosas porque el Señor no es sordo, ¿no? Y hay personas que parece que cuando uno más grita, parece, es más espiritual. Y yo veo a un tal Ismael llorando porque se va a morir y dice el Señor que se presenta delante de él, el ángel del Señor, y le dice, he escuchado tus lágrimas, ¿verdad? Las lágrimas, el Señor escucha las lágrimas de un niño de 8 años que está a punto de morir de hambre, ¿verdad? Y que su madre de lejos Agar le está viendo. Veo muchas veces a una mujer llamada Ana en el templo de Jerusalén, ¿verdad? En el templo de Jerusalén en el tabernáculo, que está orando al Señor, pidiéndole al Señor que tenga misericordia porque quiere ser madre, y lo está haciendo susurrando, que incluso el propio Samuel, el propio Elí, que es el profeta, está dudando de que si está borracha, está ebria, porque no se entiende mucho lo que está diciendo. Es decir, son personas que no hablan muy fuerte, no gritan mucho, pero sin embargo el Señor las escucha.
Porque las oraciones no son escuchadas ni por el tiempo que tienen ni por los gritos que damos, sino son escuchadas por el corazón dispuesto que tenemos delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que realmente marca la diferencia en la vida espiritual. Muchas veces estamos orando con el reloj, como si esto fuera una competición. A ver, cuanto más tiempo ores, más espiritual eres. Lo siento mucho, pero eso no es bíblico y no encuentras ningún tiempo en la Biblia. La Biblia dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo. Es orar sin cesar. Te lo voy a traducir en otra manera. Orar sin cesar. ¿Sabes quién es César? Tu Dios. Ora sin estar pendiente del programa de televisión que están echando. César. Ora sin tener que ver que tu economía está perdiendo dinero porque dejas de hacer algo para poder estar buscando al otro Señor. Sin cesar. Orar sin cesar, orar sin ningún Dios que ocupe el tiempo que le corresponde al Señor. Eso es una oración santa, una oración que es capaz de dejar al César a un lado, a los dioses de este mundo, para estar delante de la presencia de Dios. Orar sin cesar, orar de manera continua. Esa es la oración que está buscando el Señor, no una oración de reloj, de cronómetro. Yo cuando tenía 15 años puedo confesar que tenía una oración de cronómetro. Me marcaba una hora y tenía que estar una hora orando pensando que si no estaba una hora ya no era tan espiritual. Hoy día no miro ni el reloj y son horas las que uno puede estar buscando el rostro del Señor, pero no lo hace por las horas que puede estar buscando el Señor, sino porque tiene la necesidad de hacerlo. Eso es orar sin cesar. Y todavía nos cuesta trabajo comprender esto. Ninguna mención es hecha a los pecados que tiene Judá. Sin embargo, podemos ver las consecuencias que hay sobre los pecados que tiene la nación con la sequía y con los enemigos que están devastando. En medio de este momento oscuro que vive el pueblo de Israel, Joel fue la voz del deseo y de la intimidad que tiene Dios para con su pueblo. La maldad de la idolatría garantiza siempre una cosa: juicio. Pero Joel va más allá de esas advertencias acerca del fin, entregando apasionadas promesas de restauración que culminarían en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre las personas, mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, y todos por igual. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es algo precioso. Os comento algo. En nuestra iglesia tenemos jóvenes que tienen sueños. Tenemos ancianos que tienen visiones. Tenemos personas que han profetizado, que han traído la palabra. Y que lo han hecho de una manera tan santa que cuando han compartido lo que el Señor ha dado, no se ha hecho público, esperando su cumplimiento en ello. Hace unos meses atrás, una joven tuvo un sueño sobre Yadira y me lo compartió. Dijo: pastor, he soñado esto con Yadira. Y le digo, ¿le has pedido al Señor confirmación? Sí. ¿Y qué es lo que el Señor te ha revelado? Dice que está embarazada y se acababa recién casada, es decir, y que está embarazada. Y digo, bueno, ahora mismo se acaban de casar, vamos a orar y vamos a esperar que el Señor confirme. El día que Yadira y Jorge nos confirmaron en la puerta de la iglesia que estaba embarazada, lo dieron con mucha alegría, ¿no? En ese momento esa joven estaba presente en la iglesia, pero no en la conversación. Entonces yo les pude decir a Jorge y Yadira lo que unos meses atrás esa joven tuvo de parte del Señor. Y incluso esa joven me dijo el género del bebé, pero tampoco lo voy a decir porque hasta que los propios padres lo puedan confirmar. Porque cuando las cosas son del Señor, no hace falta publicarlas en el Facebook, solamente hace falta dejar que en el tiempo de Dios, Dios haga las cosas. Algo interesante que me gusta, y esto lo he leído en el pastor Carlos Bey, es el tiempo de Dios no es lento, ni el tiempo de Dios tampoco es rápido. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando las cosas son en el tiempo de Dios, las cosas son perfectas. Por eso dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando Dios te revela algo a través de los sueños, a través de las visiones, porque son promesas que el Padre da a aquellos que están anhelando el derramamiento del Espíritu sobre sus vidas,
no hace falta hacer algo fantasioso, porque no es fantasioso, es real. No hace falta hacer algo de merchandising, de publicidad. No hace falta, porque la palabra de Dios se constata con la propia palabra profética. Dice que la profecía está sujeta al profeta. ¿Por qué está sujeta al profeta? Porque es en el cumplimiento de la misma en el que podemos darnos cuenta que el valor de esa palabra es una realidad. Ahora, ¿qué es importante sobre esto? Joel nos recuerda que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Él quiere que nuestro amor y vida le pertenezcan a Él, no solamente nuestras ropas rajadas. Él toma en serio nuestro caminar con Él. No hay lugar para el pecado. No lo hay. El mensaje en aquel entonces y en ahora es claro. Joel capítulo 2, versículo 13. Este es el mensaje que puede marcar todo el libro de Joel en este versículo. Joel capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y además, cuando te castiga, Él se duele. Y yo esto sí lo he experimentado. He tenido que castigar a mis hijos, sobre todo cuando eran más pequeños. Ahora, gracias a Dios, ya no me hace falta castigarlos porque ya son adultos para comprender lo que tienen que hacer y ya sufren las consecuencias de sus malas decisiones, y eso es parte de la vida adulta. Pero cuando uno castiga a sus hijos, les duele más a los padres que están castigando que a los hijos que están sufriendo el castigo. Pero saben que es necesario, porque si Dios que nos ama nos castiga, porque somos sus hijos, ¿cómo nosotros, teniendo hijos, no vamos a castigarlos si los amamos? Porque si no los castigamos, realmente no los amamos. Y si no los castigamos, no los tratamos como hijos. Los estamos tratando, como dice Hebreos capítulo 13, como bastardos. Es fuerte, pero es así. Cuando dije esta palabra hace unos años atrás, una persona se fue de la iglesia, porque ¿cómo el pastor podía decir esto? No lo digo yo, lo dice Hebreos 13. Yo no puedo arrancar las hojas de la Biblia, está ahí escrito. Dios al hijo que ama, a ese castiga. Y al que no, lo trata como un bastardo. Ahora, ¿cuál es el contenido? Ya tenemos el contexto. Ahora, ¿cuál es el contenido del libro? Bien, el contenido del libro se divide en dos partes. La primera es una parte histórica y relata la gran calamidad que está causando la invasión de la langosta, la sequía, la langosta y la necesidad que tiene que tener el pueblo de arrepentirse y de ser restaurado por el Señor. La segunda parte es una parte escatológica. Cuando digo la palabra escatológica, viene de una palabra griega que significa escatón, que no tiene que ver nada con el latón, sino que tiene que ver con las últimas cosas. Escatón significa últimas cosas, y lógica, logia, palabra, logos, palabra de las últimas cosas. La segunda parte es una parte donde se ve la escatología y se describe la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo, porque un pueblo que ora es un pueblo al que Dios escucha. Por lo tanto, mucha oración, mucho poder. Y se describe ahí cómo el Espíritu de Dios se derrama sobre aquellos que le buscan, que rasgan sus corazones. El libro incluye una profecía que con frecuencia encontramos en los profetas, en los escritos de los profetas, donde en el futuro los judíos establecerían como una gran nación a Israel. Ahora, Joel presenta la plaga de langostas, que es lo que hemos leído en el capítulo 1. Ya no lo vamos a volver a leer porque lo hemos leído. Pero también describe una sequía, como dicen los versículos del 16 al 20, que se secó la tierra, se desquebrajó la tierra. También lo hemos leído en los versículos del 16 al 20. Ahora, esa sequía y esas langostas son una catástrofe para el pueblo, porque no pueden comer, tampoco pueden vender ni comprar. Por lo tanto, hay una crisis alimentaria, social y económica. La langosta que vio Joel vio invadiendo la tierra para devorar la vegetación y le proporciona una plataforma, la realidad esa histórica que vivió Joel con el pueblo, porque él también tuvo que vivir las mismas consecuencias que el pecado de su pueblo. Dice que le condujo a él a una revelación de Dios por medio de esa realidad histórica. ¿Para qué? Para que pudiera ver el pueblo la necesidad de arrepentirse, orar y de ayunar. Con la frase esta que vamos a leer muchas veces y que ahora os voy a enseñar. El día del Señor. Fíjate lo que dice Joel 1.15. Lo has leído, pero lo vuelves a leer. Porque vamos a ver varios versículos bíblicos
donde el día del Señor está continuamente presente en el mensaje profético de Joel. ¿Qué dice Joel 1.15? Ay del día, porque cercano está el día del Señor. ¿Qué día está cercano? El día del El Señor. día del Señor. Ahora ven conmigo al capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Cuál es el día que viene? El día del Señor. Pero también en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día del Señor, la pregunta que hace es ¿quién podrá soportarlo? Hemos leído el versículo 11, ahora el versículo 31, también en el versículo 31 del capítulo 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El día del Señor, nosotros estamos esperando el día del Señor. Capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 14? Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el día del Señor es el tema principal en la palabra profética de Joel. Ese día del Señor tiene una peculiaridad en los profetas. Por un lado vemos que hay acontecimientos en el presente que podemos identificar como el día del Señor, y hay otros acontecimientos que podemos proyectarlos hacia el futuro, donde nos indican la venida en el día del Señor. Y sigue siendo el día del Señor. Cuando vivimos cosas en este presente que nos recuerdan que yo vengo pronto, como la pandemia que estamos viviendo, el día del Señor está cercano, pero que también nos proyecta recordar de que vendrá entre las nubes y que todo ojo lo verá. Cuando uno lee Ezequiel, el libro de Ezequiel, que ya lo hemos visto, en el capítulo 13, versículo 5, Ezequiel 13:5 también habla del día del Señor, que no solamente Joel es el único que enfatiza el día del Señor, también el profeta Ezequiel habla en el capítulo 13, versículo 5 sobre ello. Pero habla de un futuro presente, un futuro ya cumplido. En este caso sería un presente ya, en el ya y en el ahora. Sin embargo, ese día del Señor, en el ya y ahora que está viviendo Ezequiel, también se proyecta en el mañana que Dios va a cumplir con su segunda venida. ¿Qué dice Ezequiel 13:5? No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Es decir, está hablando Ezequiel aquí del día del Señor por el ataque de la inclusión militar que está sufriendo de sus enemigos. Está hablando del día del Señor como un hecho en el momento en el que están viviendo. Pero ese día del Señor no solamente se basa en el presente que uno puede vivir como hoy, una pandemia, el día del Señor, como el que mañana va a señalarse como el gran día del Señor en el cual Él venga y todo ojo lo verá. Cuando uno sigue en Joel, porque no nos olvidemos que estamos estudiando Joel, el capítulo 2, versículos 30 y 32, se nos habla de ese día del Señor. En el capítulo 2, versículos 30 al 32, se nos habla de ese día del Señor futuro. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ahí nos podemos dar cuenta de el día del Señor futuro. Ahora, hay algo que podemos sacar en claro sobre el libro de Joel. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El otro día hablaba con Teresita por teléfono y me decía, cuando yo trabajaba en el geriátrico, porque sabéis que Teresita antes, cuando estaba en activo en el mundo laboral, ella trabajaba en un hogar de ancianos. Ella y su marido Alfredo venían a la iglesia entre semanas, los martes y los jueves. Y los domingos no venían porque Alfredo trabajaba y ella trabajaba los fines de semana en un geriátrico. Y entonces una de las cosas que le decían las compañeras a Teresita era que por qué trataba con tanto amor y cariño a las personas mayores. Les peinaba,
las aseaba, les daba cariño, les cortaba las uñas, les pintaba las uñas, a las mujeres evidentemente, les perfumaba, las maquillaba, es decir, las trataba como a niñas pequeñas, y las compañeras decían, pero ¿cómo dedicas tanto tiempo a las personas? Y entonces Teresita decía, porque yo un día voy a estar en esa misma situación, y cuando esté en esa situación, quiero que de la misma manera que yo he tratado a mis mayores, me puedan tratar a mí. Esa enseñanza es la que tenemos en el libro de Joel. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Lo que no puedes pretender en tu vida es estar sembrando calamidades y recoger prosperidades. Estar sembrando tormentas y luego recoger bonanza. Es imposible, hermano o hermana. Si tú quieres recoger buen fruto, tú tienes que sembrar. Es la ley natural de la siembra y la cosecha. Cuando uno echa sobre la tierra fértil, echa semilla, echa tomates, la semilla de tomate recogerá tomates. Pero no pretendas echar semillas de pepino y recoger castañas, porque lo que uno siembra es lo que uno cosecha. No solamente por la semilla que uno echa, sino también porque el sembrador sabe dónde tiene que echar la semilla. Porque en un suelo como el que yo vivo, echar una semilla, tengo la clara seguridad de que no va a crecer nunca nada, porque es un suelo no fértil. Pero si lo echo en una tierra fértil, esa semilla que yo eche va a producir fruto. Cuando uno lee Gálatas capítulo 6, versículo 7, podemos darnos cuenta que la enseñanza del libro de Joel la encontramos en la enseñanza apostólica de Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo os preguntaría, y vosotros me podéis preguntar, ¿qué es lo que estás sembrando en tu vida? Yo me planteo esto cada vez que predico. Y digo, Señor, ¿qué estoy sembrando en la vida de mis hermanos que me escuchan? Hoy hablando con un hermano, un consejero pastoral por teléfono, porque no puede haber despacho, el despacho hoy son minutos ilimitados, me decía, pastor, pasa esto. Y yo le decía, ¿tú crees que cuando una cosa proviene del Señor va a traer sobre tu vida miedo, inseguridad, tristeza, amargura, falta de sueño, insomnio? ¿Tú crees que Dios va a querer eso para tu vida? Uy, pues no, la verdad es que no. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cuando una cosa viene del Señor por los frutos que produce. Y le puse el ejemplo de Natán con el pecado de David. Natán fue a David y le dijo, mira, la corderita que te has cogido, que no es de tu propiedad, el Señor te está demandando. Y David, siendo confrontado con su pecado, dice, es verdad, el Señor es santo y yo me he equivocado. Pidió perdón y fue restablecido. Hasta cuando hay un pecado que tiene que ser confrontado desde la palabra de Dios, trae bendición. Pero hay veces que hay personas que te cuentan cosas, que te dicen cosas que tú dices, ¿y dónde está la bendición en esto? ¿Y dónde hay edificación en esto? ¿Y dónde hay restauración en esto? Entonces en ese momento puedes darte cuenta de dos cosas. Primero, la ley de Joel. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Y la segunda es que si esto me está produciendo intranquilidad, inseguridad y falta de paz, esto más que venir del Señor, proviene del malo. Por lo tanto, examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo malo se echa afuera, porque al final nuestros enemigos no son los que hacen esas cosas, sino el maligno, que utiliza muchas veces nuestra torpeza humana para contaminarnos. Pero te digo, no te dejes contaminar. Es un principio espiritual. Joel es un libro que habla del desastre y de la liberación, y que ilustra esta verdad. Lo que en el futuro tenga para Dios, lo que en el futuro tenga Dios para una persona, depende de su relación con Él. El tiempo malgastado en la siembra de la carne, se siembra al final corrupción, y puede ser sembrando para el espíritu y cosechando para la vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Hemos leído el versículo 7, ahora lee el versículo 8, porque el Señor te dice dónde tienes que sembrar, o en la carne o en el espíritu. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8 de Gálatas capítulo 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Y dónde estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando? Cuando alguien confía en Jesucristo como Salvador, la gracia de Dios lo liberta de la condenación y del juicio. Vamos a leer dos textos bíblicos. Ya voy terminando, porque son las 10 menos cuarto. El primero se encuentra en Juan 5:24. Juan 5:24 y Romanos 8:1 y 2. Juan 5:24 y Romanos 8:1 y 2. Vamos a ver qué dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué dice Romanos 8:1 y 2? Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley de Dios nos libra del pecado y de la muerte. La súplica que Joel hizo en su tiempo es un llamado a la actual generación a que responda al Señor. Vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Hasta aquí la primera parte del estudio. Hemos visto la etimología de Joel, hemos visto su contexto y hemos visto su contenido. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? A lo mejor la semana que viene lo vemos en la iglesia. Si el día 18 se levanta el confinamiento, podremos tener nuestro servicio en la casa de Dios con las medidas pertinentes. Vamos a ver la profecía de Joel, que es una profecía telescópica, ¿sí? Joel es un profeta telescópico, y voy a explicar qué significa esto, porque se puede aplicar a nuestro tiempo y también a su tiempo, y además se puede aplicar incluso al tiempo que está por venir. Vamos a ver el propósito, vamos a ver en este caso la autoría, las promesas que hay en el libro de Joel, y veremos también a Cristo en el libro de Joel, los retos que nos da el libro de Joel de la interpretación, veremos los temas históricos y teológicos, y también veremos esas referencias proféticas. Podremos ver incluso el carácter de Dios en el libro de Joel, y podremos ver al mismo Cristo en el libro de Joel, pero eso sí, el martes que viene, porque hoy ya hemos acabado. Vamos a orar para concluir y luego entonces nos despediremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta noche, gracias por este tiempo en el que hemos podido aprender y crecer en tu palabra. Señor, no nos despedimos de ti, porque tu presencia irá con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Nos despedimos como hermanos en Cristo de esta conexión, hasta que nos volvamos a ver el día jueves. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Te damos a ti todo el honor y que esta palabra pueda producir fruto en nuestra vida y que en esta noche tú hables, Señor, a la vida de tus hijos a través de sueños, visiones, palabras proféticas, y que lo que hagan en su vida, lo que siembren en los corazones de otros, puedan luego ellos cosecharlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana miércoles la pastora María estará compartiendo la palabra, como ayer lo hizo el pastor Tony, ¿verdad? Que también vimos su foto, él tenía pelo y María estaba un poquito más delgadita, ¿verdad? Sobre esa palabra de Nicodemo y el cambio que tuvo Nicodemo. También el día jueves estaremos con nosotros aquí en el culto en directo, estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 18. Veremos cómo Pedro le corta la oreja a Malco y cómo Jesús reacciona ante esto. Veremos también el viernes al pastor Joaquín compartiendo la palabra del Señor. El sábado es Lande, el responsable de los adolescentes, que estará compartiendo. Por la mañana estaremos también los pastores de fe y otros muchos pastores que se están añadiendo a la reunión de oración, de lectura de la palabra. Estamos teniendo un tiempo muy bueno los domingos por la mañana, el sábado por la mañana, y el domingo estaremos Dios mediante con vosotros a la misma hora y en el mismo canal, aquí a las 12 en el culto de resurrección, celebrando que Cristo es la resurrección y la vida. Pues nada, hermanos, muy buenas noches y nos vemos muy pronto.